Nahum, libro del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras. La lectura está realizada por esta servidora, Lidia Chaparro Varela. Comenzamos con una breve introducción antes de leer las Sagradas Escrituras. El profeta y su época. De Nahum sabemos que nació en Elcas, pero no sabemos dónde está ubicado tal lugar. La época que refleja su libro es la de la caída del gran imperio opresor de naciones, el león que hacía presas, Nínive, en el año 612 a.C., bajo el empuje de babilonios y medos. Es una fecha grande y terrible de la historia universal, la que canta Nahum. Desaparece Asiria, retorna a Babilonia y se anuncia una tercera potencia, Media, describiendo con exaltada pasión la caída del imperio temido y odiado. Nahum canta también al Señor de la historia, que hace sonar su hora a los imperios. Estilo. Nahum es un magnífico poeta en tono mayor. Ninguno como él ha sabido evocar líricamente el asalto y conquista de una gran ciudad, el pánico, la agitación, los lamentos. Ninguno se ha atrevido a acumular esa serie alucinante de sustantivos y adjetivos. Su técnica es de trazos breve yuxtapuesto, su descripción es impresionista y patética. De cuando en cuando irrumpe encarándose con los personajes. Las imágenes del león y de la langosta están bien desarrolladas, con rasgos originales. Un alarde de vocabulario selecto hace rico y difícil su verso. Mensaje religioso. Todo el mensaje del libro se centra en el hecho de la caída del imperio odiado. Es incomprensible que el que habla en nombre de las víctimas de Nínive, una de las potencias más sanguinarias y despóticas de entonces, lo haga en términos apasionados donde resuenan el rencor y el odio. Nahum de todas formas quiere hacer patente que el Señor de la historia no es indiferente a la opresión de los tiranos. Todo poderío político basado en la violencia y la injusticia tiene sus días contados. Oráculo contra Nínive, teofonía y juicio. Capítulo 1. Oráculo contra Nínive, texto de la visión de Nahum de Elcas. Teofonía y juicio. El Señor es un Dios celoso y justiciero. El Señor sabe enfurecerse y tomar venganza. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor contra sus enemigos. El Señor es paciente y es poderoso. El Señor nada deja sin castigo. Camina en el huracán y la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pasos. Ruge contra el mar y lo seca, y evapora todos los ríos. Aridecen el Basán y el Carmelo, y se marchita la flor del Líbano. Las montañas tiemblan ante él, las colinas se estremecen. En su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos sus habitantes. ¿Quién resistirá su enojo? ¿Quién aguantará su ira ardiente? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se rompen ante él. El Señor es bueno, atiende a los que se refugian en él. Es refugio en el peligro cuando llega la inundación. Extermina a sus contrarios, empuja las tinieblas al enemigo. Que traman contra el Señor, su adversario no se levantará dos veces, porque él lo aniquilará. Los que se emborrachan en festines serán consumidos,
como maraña de espinos, como montón de paja seca. De ti salió el que tramaba maldades contra el Señor, el consejero siniestro. Así dice el Señor: aunque sean muchos y estén sanos, serán cortados y desaparecerán. Si te afligí, ya no te afligiré más. Porque ahora romperé el yugo que te oprime, haré saltar tus cadenas. El Señor lo ha dispuesto para ti. Ningún descendiente continuará tu nombre. Te despreciarán, pero te daré un sepulcro en el templo de tu Dios. Aniquilaré ídolos e imágenes. Interpretación. Título del libro: Oráculo entre Nínive de Nahum. Nahum significa el Señor consuela. Por el contenido del libro vamos a ver que el profeta, más que un personaje consolado, es un no resignado. Alguien con una satisfacción casi morbosa porque ha visto caer a la que parecía invisible, invencible, Nínive. El tono del libro es muy optimista hacia todos los pueblos sometidos bajo la bota imperial asiria, y es probable que haya suscitado muchos sueños e ilusiones de paz y tranquilidad en su pueblo. Sin embargo, mientras Asiria caía, Babilonia comenzaba a levantarse. No fue muy largo el periodo de paz y tranquilidad, ni en Israel ni en su vecindario. En la sección de teofonía y juicio, el himno que abre el libro de Nahum canta la grandeza y omnipotencia de Dios, subrayar su potencia y majestad divina, como lo dice en el versículo 3 al 8. El profeta busca relativizar los demás poderes, comenzando por quien en ese momento se sentía dominador absoluto del mundo, amo y dueño de bienes y personas, el rey de Asiria. Los versículos del 11 al 14 nos dan idea de la decisión de Dios de hacer justicia, decisión ya decretada y sin apelación posible, como lo dice el versículo 14. Así nos prepara el profeta para presenciar las imágenes más impresionantes de la caída de Nínive. Fiesta en Jerusalén. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá. Cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte porque ha sido aniquilado. Porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien habían asaltado salteadores destruyendo sus ramas. Interpretación. En el capítulo 2 del versículo 1 al 3, donde se habla sobre la fiesta en Jerusalén, la caída de Nínive es tan inminente que prácticamente se ven a lo lejos los pregoneros de la gran noticia. Buena noticia y fiesta se confunden aquí para dar paso al sueño de la paz y la prosperidad, unido a la recuperación por parte de Israel de sus glorias pasadas. Asalto y conquista de Nínive. Que te asaltan los arietes y se estrecha el cerco. Vigila las entradas, prepárate para luchar y redobla tus fuerzas. El escudo de la tropa está rojo, y los soldados visten de púrpura. Reluce en los carros el brillo del acero cuando se forman para la batalla. Los jinetes vertiginosos, los carros enloquecidos, se lanzan por calles y callejas revolviéndose como antorchas o relámpagos. Convoca a sus capitanes que tropiezan unos con otros al correr hacia las murallas y se asegura la defensa. Se abren las compuertas de los ríos y el palacio se derrumba. Hacen formar y salir a los cautivos, conducen a las esclavas que se golpean el pecho gimiendo como palomas. Nínive es un estanque cuyas aguas se escapan,
Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Roben la plata, roben el oro, la riqueza es inacabable. Qué abundancia de toda clase de objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación. El valor se funde, vacilan las rodillas, se estremecen los cuerpos, el rostro pierde el color. ¿Dónde está la cueva de los leones, el pastizal de los cachorros, a donde iban sin asustarse el león con la leona y sus crías? El león que hacía presas para sus cachorros y despedazaba para sus leonas, su cueva se llenaba de víctimas, su guarida de despojos. Aquí estoy yo contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Arderán humeando tus carros, y la espada devorará tus cachorros. Estirparé de la tierra tus presas, y no volverá a sonar la voz de tus mensajeros. Interpretación. Asalto y conquista de Nínive en el capítulo 2 del versículo 2 al 14. Escrito por Luis Alonso Schocker. Después de anunciar la paz que se cierne sobre los pueblos, pero centrada en Judá, el profeta describe como si se tratara de una visión el gran ajetreo bélico que procede a la caída de Nínive. Se confunden en una sola masa los atacantes y los defensores, los gritos, el tropel de caballos y carruajes. A todo el barullo se suman los gritos y los lamentos de los sacerdotisas de Istar, diosa asiria expulsada de su ciudad. Los ejércitos asirios y con ello el poder asirio son descritos con la imagen del animal con el sumo poder entre las fieras, el león y la leona. Su cueva está llena de los restos de su presa. Pero la exaltación de este poder tiene como finalidad acentuar con mayor fuerza su caída. El Señor se ha hecho presente y ante su presencia no queda nada del esplendor y la prepotencia de Asiria. La espada y el fuego con que Asiria arrasaba a sus adversarios acabarán con ella ahora. Sea que se trate de una predicción sobre la caída de Nínive, como piensan algunos, sea que se trate de una evocación de aquella caída, como piensan otros, el sentido del texto es llenar de ánimo el corazón de quienes pueden llegar a pensar y a creer que un imperio es inexpugnable. El profeta todavía no está en grado de explicar que este tipo de estructuras, aunque externamente poderosas y con capacidad para mantener dominado al mundo entero, lleva dentro de sí la dinamita de su propia destrucción. Eso es lo que quiere decir cuando pone en boca de Dios la decisión de acabar con esta estructura opresora. Sin pretender justificar ni la violencia ni la guerra, el mensaje para hoy es una llamada a la resistencia, esto es, a resistir a la idea de que pueda haber potencias invencibles, resistir a la idea también montada de que Dios se vale de potencias políticas que pretenden imponer al mundo una única verdad en lo político, en lo económico, en lo social y religioso. Resistir a las ideologías que hacen del ser humano un objeto de consumo, un producto más del mercado, resistir a un tipo de religión que manipula a su antojo la imagen de Dios, de la justicia, revelada en cada evento liberador del Antiguo Testamento y revelado plenamente en Jesús. En fin, resistir a la tentación de creernos innecesario en la ejecución del proyecto de Dios en el mundo. Se nos infundió de niños que Dios no necesita de nosotros, pues sí necesita de nosotros, no porque sea desvalido o limitado, sino porque Él mismo lo ha decidido así. Su proyecto salvífico está en nuestras manos, y Él nos necesita para que mostremos a los prepotentes cuál es ese proyecto. Ciudad sanguinaria. Capítulo 3, versículo del 1 al 7. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Escuchen, látigos, estrépito de ruedas,
caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, brillar de espadas, relampagueos de lanza, multitud de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropiezan en cadáveres. Por las muchas fornicaciones de la prostituta, tan hermosa y hechicera, que vendía pueblos con sus fornicaciones y tribus con sus hechicerías. Aquí estoy yo contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Te levantaré hasta la cara las faldas, enseñando tu desnudez a los pueblos, tu vergüenza a los reyes. Te arrojaré basura encima y te expondré a la pública deshonra. Los que te vean se apartarán de ti diciendo, desolada está Nínive, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde encontrará quien la consuele? Interpretación. El anuncio del castigo en el capítulo 2, 14, tiene aquí su cumplimiento, no sin antes enunciar los motivos de la condena: fraude, violencia, rapiña, completan dados con las artimañas del engaño y la falta de respeto a la dignidad humana, que el profeta denomina artificios de hechicería, arranques de prostituta. El castigo previsto es equivalente a las culpas enunciadas en el versículo 4, con el agravante de que la ruina será total. No habrá quien lamente o consuele a la que ha caído. No hay que perder de vista nuestra lectura necesariamente cristiana de todo el libro de Nahum y en general de todo el material bíblico donde se presenta estas escenas de derrota y aniquilación de los enemigos de Israel, considerados por los israelitas adversarios directos de Dios. Siempre debemos tratar de extraer el mensaje esencial. Quien pretende ocupar el lugar de Dios terminará autodestruyéndose, una constante a lo largo de toda la historia. El resto es la manera como el autor ve las cosas, como las percibe y como las transmite, pero nunca debemos intentar aplicarlo en sentido literal a nuestro contexto actual. Tú como ella. Capítulo 3, versículos del 8 al 13. ¿Eres tú menor que Noamón, señora del Nilo, rodeada de aguas? Su fortaleza era el mar, las aguas su muralla. Incontables nubios, egipcios sin número, libios y nubios eran sus defensores. También ella fue al destierro, marchó prisionera, sus hijos fueron estrellados. En las encrucijadas se rifaron a los nobles y encadenaron a los notables. También tú te embriagarás y te esconderás, también tú buscarás asilo lejos del enemigo. Tus fortalezas son higueras cargadas de higos maduros. Al sacudirlas, caen en la boca que las come. Mira, tus soldados se han vuelto mujeres frente al enemigo. Abiertas están las puertas de tu territorio, y el fuego ha consumido los cerrojos. En esta sección el profeta hace una comparación cargada de ironía entre Tebas, por 2 veces capital del imperio egipcio, y Nínive, capital de Asiria. Tebas, aparentemente inexpugnable tanto por su ubicación estratégica como por sus recursos, había caído en manos de los asirios en el 663 a.C., siendo destruida la ciudad y sus habitantes pasados a espadas o deportados. Este hecho debió ser motivo para colmar de orgullo y prepotencia a un imperio al que no le quedaba más nada por conquistar, Asiria. Pues bien, ahora el turno es para la propia Nínive. La que se sentía invencible caerá como caen los frutos maduros cuando el árbol es sacudido. El sarcasmo del profeta llega al colmo con la descripción que hace del ejército asirio. Sus soldados se han vuelto mujeres. El profeta no quiere desmeritar con ello la valentía de las mujeres, que la tenían y mucha, ni afirmar que los soldados asirios se hayan afeminado.
Pero en su época la mujer no tenía nada que hacer en los asuntos bélicos, que eran competencia exclusiva de los varones. No hay remedio. Junta agua para el asedio, fortifica las defensas, pisa todo, lodo, aplasta arcilla, métela en el molde, que el fuego te consumirá, como devora la langosta, y la espada te aniquilará, aunque te multipliques como la langosta, te multipliques como los saltamontes. La langosta muda la piel y vuela, aunque sean tus comerciantes más que las estrellas del cielo. Tus capitanes como langostas, tus jefes como insectos. Posados en la tapia durante el frío, al brillar el sol se marchan sin dejar huellas. Tus pastores, rey de Asiria, se han dormido, y tus capitanes se han tumbado. La tropa está dispersa por los montes, y no hay quien las reúna. No hay remedio para tu herida es insanable. Los que oyen noticias tuyas aplauden, pues ¿quién no ha experimentado tu perpetua maldad? Interpretación. No hay remedio. Continúa la descripción de la ruina de Asiria y sus vanos intentos de recuperarse. Cierto que tiene mucho con qué y con quién defenderse, mas de nada le valdrá, porque su suerte ya está echada. Asiria está perdida. En el versículo 18 dirigido al rey de Asiria es como un pésame o una condolencia, cargada de sarcasmo. Nótese la antítesis de esta lamentación. Los aplausos y vivas de todos los pueblos que celebran jubilosos la caída del invencible. El libro termina con la inocultable satisfacción de ver por el suelo a quien se creía la torre del cielo. Es comprensible que este acontecimiento haya dado pie a una gran producción literaria de la que apenas nos quedan testimonio, salvo Nahum, algunos cantos de liberación, etc. Es muy probable que también sea el trasfondo histórico que menciona Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 21. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este libro fue de la Biblia de nuestro pueblo, impreso en el 2007, editado por Luis Alonso Schocker. Se encuentra en la página 1249 a la 1954 y esperemos que sea de gran bendición para ustedes. Amén.